Señor nos siga hablando en esta mañana. Amén. Amén. Que el Señor tiene para nosotros. Dios le bendiga a todos. Muy bienvenidos los que nos visitan hoy. Y vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que hoy nos das, por lo que quieres hacer. Es tu santa palabra, Señor, y queremos utilizarla para traer vida y salvación, para que nuestras vidas sean edificadas y podamos conocerte más, Señor. Queremos conocerte. Gracias, Señor, porque este es un tiempo donde podemos tener ese privilegio de seguir hablando, Señor, de ese nacimiento, Señor, tuyo, que nos trajo salvación y luz, para que hoy podamos estar en tu presencia, Señor, y podamos adorarte. Hoy te adoramos por este día, Señor, que viniste, moriste y nos has dado toda una esperanza en la eternidad, Señor, contigo. Te adoramos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El otro día compartíamos sobre lo que era la palabra de Dios y su importancia. Pues el Señor ha continuado inquietándome sobre la importancia de la palabra de Dios, el uso. Y en esta mañana quiero ir un poquito más, yo diría meterme un poco más profundo, no sé si llamarle así, porque vamos a hablar de cosas muy específicas, de cómo en este tiempo la palabra de Dios puede ir siendo cambiada o adulterada. Quiero que vayas conmigo a 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. Y le pido al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para que podamos apreciar o entender lo que en esta mañana el Señor quiere traer. 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. Quiero comenzar con este texto para apoyar lo que quiero compartirles. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es interesante de que dice que en los últimos tiempos se apostataría de la fe. Y cuando está hablando aquí de apostatar, está hablando de nosotros, de lo que estamos dentro, de cómo pudiéramos tergiversar la palabra de Dios. En la apostasía, decir que hoy es el momento y que solamente ha sucedido hoy, sería negar y no conocer la historia de la iglesia. Sabemos que por muchos años la iglesia tradicional pues tuvo secuestrada lo que era la enseñanza y lo que era la Biblia, y bueno, se tergiversó. Pero hay un ingrediente que se puede agregar en este tiempo para decir de que estamos en esa curva, por decirlo así, de los últimos tiempos, y es que en aquel entonces faltaban algunas cosas. Estaba la apostasía, pero el contexto de decir cómo se va a organizar un solo gobierno para que haya una sola moneda, para que haya una sola forma de cambio, una forma de controlar la humanidad, era difícil. Y todavía se hizo un poco más difícil cuando en 1492, nosotros que somos de América, pues España pues colonizó o descubrió el continente americano. Y entonces aquello que quizás se pensaba que se había completado o estábamos tan cerca de quizás un advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues comenzábamos de nuevo. Había que colonizar, había que predicar y había que enseñar a todos esos indígenas, yo soy uno de ellos que andaba por ahí, y había que enseñarle el evangelio. No tengo tantos años, es una alegoría, por decirlo. Y bueno, pues entonces hay que comenzar otra vez. Hay que comenzar porque hay continente nuevo, hay raza nueva, y verdaderamente, como dice su palabra, de que tenía que predicarse hasta los últimos tiempos. Pues ese ingrediente hoy lo podemos tener.
Ese ingrediente lo podemos tener porque ya sabemos, creo que incluso hemos compartido aquí, de cómo la tecnología pues ya le va a permitir a ese nuevo gobierno comprar con una sola moneda, tener el control de usted, saber dónde usted está. No sé si era aquí, pero Juan María lo compartía y eso es ya normal. Hay muchas cámaras y en muchos lugares donde ya hacen reconocimiento facial y saben quién es la persona que está caminando en ese sitio. Y esto es parte de lo que se llamará en el futuro una paz. ¿Por qué? Porque el saber dónde usted está, saber dónde están los delincuentes y saber dónde está todo el mundo, pues traerá paz y traerá tranquilidad. Usted, que espero que no lo haga, pero puede entrar en ese juego o en ese gobierno porque usted dirá, con tal de yo estar tranquilo, pues puedo dar mis datos, mi información y con tal de obtener esa famosa paz. Espero que no sea así, que nosotros estemos con el Señor ya y que nos hayamos ido. Amén. Entonces, Pablo está hablando de esos postreros tiempos donde vendría la apostasía. Me he tomado un versículo que quiero utilizarlo para apoyar lo que quiero compartir y comenzando en esta parte, no estoy diciendo de que su Biblia Reina Valera tenga errores. Quiero comenzar utilizando un texto donde hay dos posiciones sobre un versículo bíblico, pero yo he tomado una posición sobre él y voy a explicar por qué en lo que voy a compartir. Es importante este texto porque trae luz y puede hablarnos de cómo podemos ver o cómo el enemigo se va metiendo dentro de nuestras iglesias para traer lo que llamamos hoy la apostasía, que desde adentro pues estamos enseñando o estamos tergiversando lo que es la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo a Hebreos 11, y vamos a leerlo desde el 1 hasta el 3. ¿Lo tienen todos? Amén. Hebreos 11 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay dos posiciones en base a este texto de Hebreos 11:3 específicamente, y hay unos teólogos que se apoyan, como lo ha hecho Reina Valera, diciendo que lo que se hizo o que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Hay otra posición, otros teólogos que dicen de esta manera: lo que está visible fue hecho de lo invisible. Quiero apoyarme en estas dos formas de entender un texto para poder aplicar cómo el enemigo puede tergiversar o puede manipular lo que enseña directamente la palabra de Dios. Quiero decir que ninguna de las dos posiciones es una posición incorrecta, es una forma de ver este texto. Ahora voy a entrar y quiero explicarle. Unos teólogos dicen que las cosas que nosotros vemos, lo que Dios ha creado, ha sido hecho de lo que no se veía. Otros dicen que es hecho de lo invisible. ¿Cuál es el problema con una forma u otra de verla? Creo que hay algo enorme que separa. ¿Por qué? Porque lo que usted no ve, usted no puede verlo por muchas razones. Una de las razones por la que usted no puede ver algo es porque está oculto, o porque su capacidad de visión no le permite ver algo. El que yo pase por aquí y esa escoba esté ahí, no deja de estar ahí porque yo no la vea. ¿Sí me doy a entender? ¿Me doy a entender? Algo que esté aquí no necesariamente no deja de estar porque yo no lo vea. Ahora, lo que está invisible, aunque me lo pongan enfrente, no lo voy a ver. ¿Está claro eso? ¿Cuántas veces usted ha dicho: ay, es que no te vi, lo siento? ¿Sí?
Mi madre me mandaba siempre a buscar cosas y me decía, tú nunca encuentras nada. No sé por qué, pero nunca encontraba lo que me mandaba a buscar. No sé si eso le suena a muchos padres, pero está ahí. Lo que usted manda a su hijo a buscar, tráeme la cuchara que está en el cajón, tal. Ahí usted manda a su hijo y usted oye buscando, no encontré nada, papi, vuelve, que sí que está ahí. Cuando míralo ahí, no lo vi. Pero lo que está invisible, usted no tiene forma de verlo, porque sus ojos no lo pueden percibir. Lo que está en un sitio también, yo puedo dejar de verlo porque está lejos, no puedo apreciarlo. Mi vista tiene una capacidad limitada para ver las cosas, pero lo que está invisible no lo voy a ver nunca. A mí me pareció apoyarme sobre lo que está invisible. ¿Por qué? Porque lo que es la apostasía, o lo que es la forma de ver las cosas, la subjetividad sobre las cosas, es apoyarnos sobre algo que tú lo ves de una forma y yo lo puedo ver de otra. A diferencia de lo que no ves y luego lo ves porque el Espíritu Santo te lo es revelado para que lo puedas entender. Y es lo que hoy quiere suceder dentro de la iglesia y lo que quiere suceder en muchos lugares y ya me voy a explicar más adelante, voy a seguir explicándome sobre lo que está pasando, de que ahora quieren que nosotros comencemos a ver las cosas de otra forma porque no lo has visto como debiste de verlo. Ahora hay cosas que antes la teníamos claras, decimos eso es pecado, y ahora nos están diciendo, espérate, es que no lo viste bien. Y aquí es donde entra la parte donde la Biblia está diciendo, lo que tú ves y lo que Dios ha hecho no viene de lo que no se veía, sino viene de lo invisible, porque no había sido revelado. No es que no lo veías porque no tenías la capacidad de verlo, sino es porque no se te había sido revelado por el Espíritu Santo. Y es una diferencia total, porque la iglesia tiene que entrar en la fase o mantenerse firme de decir, lo que he visto, lo he visto tal cual porque el Espíritu Santo lo ha revelado y es así. Y no hay ninguna subjetividad sobre lo que la palabra de Dios enseña. Usted puede ver una profecía sobre un evento futuro, por ejemplo, la Apocalipsis. Tenemos que en algún momento estaremos también enseñando, hablando sobre los eventos futuros. Es parte de lo que se tiene que enseñar en la iglesia. Y usted puede estar de acuerdo o no con que la iglesia se vaya antes o se vaya después del arrebatamiento. Eso no es ningún problema. Lo que no debemos usted y yo de negociar es que Jesucristo regresa. Si eso lo estamos negociando, pues entonces hay un problema. Entonces usted puede tener una subjetividad sobre algo, un evento futuro donde usted dice, bueno, vendrá antes o vendrá luego, pero el Señor viene. Aquí la objetividad y la doctrina de la iglesia es que el Señor regresa. Y es lo que la iglesia... Ahora no podemos decir, bueno, es que mira, es que yo no lo veía, pero ahora lo veo de esta forma. La iglesia no cambia y su palabra no puede cambiar. Y este año, por decirlo así, yo soy de lo que a veces lo que simplemente veo es alguien que ha dividido el tiempo para marcar etapas y que nos organicemos, pero el tiempo continúa igual. Y el Señor un día vendrá. Para el Señor no hay años ni meses. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y está en todo momento. Y el Señor quiere... Entiendo que la iglesia tiene que afirmarse y tener cuidado porque vendrán tiempos difíciles. Sabemos ahora mismo la política, cómo se está moviendo. Sabemos en este tiempo todas las leyes que se quieren aprobar. Escuché a Juan María, el pastor, hablando una vez allá en Secmavi, y él decía lo siguiente: tengan cuidado porque quizás llegará un momento donde el libro, la Biblia, no podremos cargarla, tendremos que tenerla aquí. Y donde este libro será considerado un libro homófobo, donde hace discriminación y ataca a ciertos grupos. Y la Biblia y usted y yo tenemos que permanecer firmes, que si nos la quitan mañana, tenemos que seguir diciendo, no era que yo lo veía de una forma, es que yo lo sigo viendo tal cual Dios me lo ha revelado. Gloria a Dios. Y tenemos que afianzarnos. Por eso me apoyé en este texto para poder hablar lo que quería hablarle. No es que Reina Valera esté equivocada, es una posición teológica, y me gusta más como la Biblia de España
lo presenta. La Biblia de España dice, si alguien la tiene, porque lo visible fue hecho de lo invisible, no de lo que no se veía. Por eso me gusta más esta posición. Voy a leer cosas que iba escribiendo mientras iba, aparte de lo que ya le he dicho. Dice, la versión Reina Valera, Dios habla, nos traduce de esta forma lo que no se ve. Pero ya como le dije, hoy en día se trata de cómo ves las cosas. ¿Cómo lo ves tú? Incluso hoy en día lo que se quiere es, tú lo piensas de esa forma, pero yo lo pienso de esta. Antes se decía de esta forma, pero ahora acomódate, tienes que actualizarte. Y la iglesia no se puede actualizar. La iglesia no se actualiza porque la palabra de Dios no cambia. Y hoy queremos decir, o como en aquel momento, como el pueblo, como Isaías le dijo al pueblo de Israel, lo que ustedes llaman malo, ahora le están llamando bueno. Esto puede pasar con la sociedad, pero no con la iglesia y con la palabra de Dios. Hoy en día se trata de ver las cosas no de algo que está oculto y es revelado en todo su esplendor. Esa es la idea, de que algo que está oculto es revelado en todo su esplendor. Leo, dice, Dios desea revelarse en toda su plenitud. Por eso es algo que está invisible a ti. Nosotros todos andábamos por ahí descarriados y el evangelio no lo podíamos ver. Pero cuando Dios se revela, Dios no se revela a medias. Dios se revela en toda su plenitud para que tú le puedas conocer. Decir que Dios se revela de algo que no se veía es algo hecho hoy a medias, porque mañana podemos poner la subjetividad que se ve en esto, y lo que antes no veíamos, pues ahora lo vemos. Antes no veía algo, ahora lo vemos. Mira, me ha parecido esto. Y es donde comienzan las nuevas doctrinas, las nuevas cosas, y hay algo nuevo que ha salido porque antes no lo veía y ahora lo estoy viendo. La palabra de Dios no cambia. Lamentablemente no quiero atacar ninguna posición bíblica, pero entiendo que la iglesia, o mejor dicho posición bíblica no, sino traducción bíblica, que sería la palabra correcta, pero es bueno que la iglesia sepa qué traducción bíblica está utilizando. Porque hoy en día yo estudio, cuando estoy estudiando la palabra, tengo comentarios, tengo cosas, y también me apoyo del internet, porque tengo una página excelente que cuando le doy, le digo, tráemela en todas las versiones, este versículo, me lo trae en unas 10 o 12 versiones. Pero me doy cuenta que hay algunas que ya no me puedo fiar. Porque ahí entramos, ¿no? Que tenemos el lenguaje actual, que tenemos que tenemos lo otro, y hay que tener cuidado, porque aquí está sucediendo lo que está diciendo el texto, de que ahora lo están viendo de otra forma y no tal cual Dios lo ha revelado. Así es. Quiero comenzar con, yo diría que sería esta la más grande. Ayer estuve antes del ensayo, pues, hablando un poco con Valentín. Y me hablaba, y voy a corroborar lo que él también me decía ayer, porque lo investigué y también lo tengo por aquí. Y una de las traducciones, y lo digo aquí literalmente, más dañinas que hay ahora mismo, se llama la NBI, que es la versión bíblica internacional, nueva versión internacional, perdón. Que Dios empleó para crear el universo su palabra, que obra en lo invisible para revelarse. Su palabra nos enseña el estado de vivir en las tinieblas o en la luz. No hay un estado intermedio donde ahora yo puedo tratar de ver que esto tiene otro matiz. O es luz o es tinieblas. Y si es algo invisible que se ha revelado, usted no lo podía ver. No era que usted lo veía un poquito. No era que usted lo estaba mirando y como que no le hacía sentido. Es que usted ni yo no teníamos capacidad de llegar a Dios, al menos de que Él se nos revelase a nosotros y aquello oculto nos resplandeciera. A veces nos sentimos que estamos cerca de Dios, y quiero decirle algo: el que se cree que está cerca de Dios como el que está lejos porque anda haciendo cosas desastrosas, para Dios está en el mismo lugar. O estás en la luz o estás en las tinieblas, y no hay un término medio de decir que estás cerca de Dios, que eres amigo de Dios porque no haces esto o no haces lo otro. Solamente me he tomado 2 versiones. Voy a hablar un poquito también de la versión Dios habla hoy, que quizá usted la tiene. Yo recuerdo que a mí me la regalaron, la versión Dios habla hoy.
Y no fue la que me regaló Marina. Marina me regaló una Biblia. Ella se ríe. Me la regalaron hace mucho. ¿Y cuánto me gustaba a mí esa Biblia? Era una Biblia de estudio grande y al venir para acá ya la había utilizado tanto que me acuerdo que ya el forro se le había ido y estaba destrozada. Pero esa Biblia me encantaba. Vaya, hay cosas que nos encantan que hay que rebuscar un poquito. Si usted busca en la Biblia Dios habla hoy, encontrará muchas cosas, pero esta me pareció importante porque es muy trascendental en lo que es la doctrina de la iglesia. Hay por lo menos 2 pasajes que la Biblia Dios habla hoy evita mencionar la sangre de Cristo. Y cuando usted toca esto, está tocando una cuerda sensible de lo que es la doctrina de la iglesia. Porque la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces, la Biblia tiene que dejar muy claro de que Jesucristo derramó su sangre en la cruz para que usted y yo tengamos hoy vida eterna y seamos perdonados. Entonces, no podemos omitir esta palabra. Y si usted quiere, no sé, quizá aparezca alguien que tenga una Biblia Dios habla hoy. Aquí, ¿sí? Alguien, no hay que sentirse mal, ni sentirse... O sea, estamos aquí para aprender. Esa es la intención de la iglesia, de que seamos capacitados. Pero si la tienes, puedes buscar en Romanos 5:9. Romanos 5:9 y la Biblia tradicional, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la traducción de España, dice muy claramente en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre. ¿Sí? ¿Alguien lo ha buscado? Dice en su sangre. ¿En quién? ¿En quién fuimos justificados? En la sangre de Cristo. Amén. Y usted tocar esto, está tocando algo muy sensible. Ahora quiero decirle cómo dice la Biblia Dios habla hoy. Dice, y ahora, después que Dios nos ha hecho justo mediante la muerte de Cristo, ¿dónde está la sangre que tenía que ser derramada? Es que no solamente que Jesús tenía que morir, sino que su sangre tenía que ser derramada por cada uno de nosotros. Era el Cordero nuevamente inmolado y sacrificado. Colosenses 1:14. Si alguien lo tiene, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice Reina Valera. ¿Cómo tenemos redención? Por su sangre. Somos redimidos, somos nuevamente insertados, somos nuevamente expiados. El castigo pasa por encima de nosotros. Sin embargo, Dios habla hoy, dice, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¿Por qué tanta insistencia en omitir la sangre de Cristo en esta traducción? Y usted podrá encontrarse con muchísimas cosas más si se pone a investigar. No es que hoy comencemos, y vuelvo a insistir porque este es el tema, de que comencemos a ver la cosa de otra forma. Hay una sola palabra, hay una sola enseñanza y hay una sola doctrina. Y la iglesia no se puede mover de ahí. ¿Qué quiero traer con esto a tu vida? Que no te puedes fiar incluso de lo que estás recibiendo dentro de la iglesia. Aquí debajo lo tengo y me voy a adelantar, no importa. Pero quiero pedirle a la iglesia que sea como la iglesia de Berea, que dice que buscaban, investigaban lo que están recibiendo, porque la Biblia enseña de que la apostasía vendrá de adentro, no vendrá de afuera. Vendrá de nosotros hablando y enseñando cosas y tergiversando la palabra de Dios para llevar al pueblo a su perdición. ¿Cómo espera Dios que tus ojos se aperturen para que puedas ver lo revelado? Quiero que vayas conmigo a Marcos 4, 10, 12. Marcos 4, 10, 12.
Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntó sobre la parábola, decía el Señor, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas lo que están fuera por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿A quién le fue revelado? Jesús dice que ellos no iban a poder ver. No era que iban a poder ver a medias, es que no lo iban a ver. Y lo que está oculto, al menos que Jesús diga de que te está hablando para que se te quite el entendimiento, no vas a poder entender y ver las cosas de Dios. ¿Quién tiene la capacidad de revelarte lo que está escondido? ¿Quién tiene la capacidad de revelarte lo que está invisible? Y esto lo podemos ver en Lucas 10:22. Aquel que dijo que a unos les era oculto para que no lo viera, está diciendo: yo soy quien tengo la potestad para hacer que lo oculto o lo que está invisible tú lo puedas ver. La iglesia tiene que afianzarse, tiene que abrir los ojos sobre lo que el Señor ha traído sanamente. Dice Lucas 10:22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Usted y yo estamos aquí porque un día no veíamos nada y aquel decidió revelarnos y nuestros ojos fueron abiertos, y hoy vemos la luz de Cristo y vemos el Evangelio tal cual es. No a medias, tal cual Dios ha querido revelarse. Lo ha hecho por su palabra y lo ha hecho también por lo que podemos ver. Un texto que lo pasé, pero que deberíamos de verlo porque es, yo le llamaría el paralelo a lo de Hebreos 12:3, y es Romanos 1:20. Vamos a leerlo desde el 18, porque esto me encanta, porque es una base fundamental para lo de Hebreos 1:3. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. ¿Quién se lo manifestó? Dios nos lo ha manifestado, nos ha permitido verlo. Porque las cosas, ¿cómo eran? Invisibles de Él. Todo lo que había en Él que no podíamos ver, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha querido revelarse porque el hombre no tenía la capacidad de ver aquello que era invisible al mismo Dios. La pregunta sería ahora: ¿qué hacer con lo revelado? Si Dios se te ha revelado a tu vida, estás claro de lo que son las enseñanzas, ¿qué hacer con ello? Pues vamos conmigo a Efesios 4, del 13 al 15. Ayer me atreví a utilizar a Yocasta para darle la introducción del texto y me dijo: no entiendo nada. Dije: está bien, porque eso me dice que me tengo que esforzar en el culto mañana, porque ya no entendía cómo lo visible, cómo así. Entonces hoy me estoy esforzando. ¿Están conmigo? Amén. Amén, amén. Amén. A veces uno se pierde invisible, lo visible, pero yo creo que hemos todo aterrizado. Así como el Señor pues me ha podido entenderlo, creo que todos vamos a salir hoy de aquí entendiéndolo. 4, 13, 15 dice:
comenzando desde el 12, vamos a leerlo. Dice, a fin de perfeccionar, y está hablando de aquellos ministerios que el Señor ha puesto dentro de la iglesia para que perfeccionen la obra. Y dice que su trabajo es a fin de perfeccionar, en el verso 12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de ¿qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué hacer con lo revelado? Tratar de llevar lo que has recibido al conocimiento pleno de Jesucristo y que no te dejes mover por cualquier cosa que anda por ahí y te vayas detrás de lo que se mueve. Ahora están predicando sobre esto y hay un mover nuevo. Hay gente que le gustan los moveres nuevos y los movimientos nuevos, y ahora hay una nueva corriente que se está enseñando tal cosa y por ahí nos vamos. Ahora esto, yo no me da problema decirlo, esto yo lo viví claramente en mi país. Ahora estamos en demonología y la iglesia se metía totalmente y se olvidaba de todo. Ahora vamos a sacar demonios, vamos a hacer esto, y estudiando libros, guerra espiritual, un tomo me acuerdo que era como de este tamaño, todos tienen que comprarlo, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora es alabanza y estamos metidos en el mundo y vienen unas corrientes tal cual y decimos nos vamos con ellas. Y lo que está diciendo la palabra aquí es que tienes que mantenerte firme, porque lo que has visto no vendrá otra cosa de cómo verlo diferente. Está aquí y hay que usar la palabra con sabiduría. Santiago dice en 1:8, se lo digo yo, no tienen que buscarlo, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted hoy cree una cosa, mañana cree otra. Hoy voy a la iglesia porque me siento así, mañana no voy. Hoy creo esto, mañana no lo creo. Si usted ha visto algo, usted no tiene la duda de que eso es así. Y si usted ha visto la salvación de Dios, usted ha visto la obra de Dios en su vida, usted no puede dudar mañana de que es de otra forma. Porque no era que lo veía diferente. Y quiero que la iglesia entienda esto. Es que estaba oculto y te fue revelado. Y si lo has visto, agárrate de lo que has visto. No te muevas de lo que has visto. No te muevas de lo que has recibido. No lo vas a ver de otra forma. Es el evangelio de Jesucristo. La otra cosa sería, ¿qué espera Dios de ti y de mí? ¿Qué espera Dios de nosotros? Sabes que Dios espera muchas cosas. Efesios 1, 17, 18. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hay una esperanza gloriosa, una riqueza gloriosa que está en Cristo y que usted debe de tomarla y vivirla. No quise decir y lo voy a decir ahora, no quise decir el tema de entrada porque usted quizá pudiera apedrearme. Ahora lo puedo decir. El tema de lo que estoy compartiéndole se llama evolución bíblica. ¿Saben lo que es evolución? Te lo voy a poner aquí arriba. Y es lo que se quiere meter en las iglesias o lo que quiere pasar. Voy a devolver. Evolución, literalmente lo que dice el diccionario, cambio o transformación gradual. No es de golpe que va a venir.
gradual de algo, como un estado, una circunstancia, una situación y la última, unas ideas, que en este caso serían para nosotros enseñanzas. Es una forma gradual de cómo van cambiando las cosas y cómo lo que tenemos sano o de una forma hoy en día, mañana lo podemos tener de otra forma porque va evolucionando. Y la Biblia de Dios no evoluciona. Así es. La Biblia de Dios se mantiene intacta por los siglos de los siglos hasta que nuestro Señor venga. Iglesia, cuidado con lo que hoy en tu casa, iglesia, cuidado con lo que hoy en tu trabajo, donde estés, puedas tratar de verlo de otra forma. Cuidado, porque Dios no evoluciona. Me río porque me acuerdo de mi hija que siempre me dice: papi, tengo problemas en el cole, me dice Keren, aparte de muchas cosas que le han pasado, pero una que le pasó es que el profesor de filosofía le hablaba de todas estas cosas. Y yo no sé quién le dijo, pero se metió en tremendo problema porque le dijo al profesor que ella no venía de un mono. Y le dijo entonces al profesor: pues entonces su mamá es una mona. Y la dejaron sin patio ese día. Yo no sé quién le dijo que le dijera eso al maestro, pero ella se lo dijo. Le dijo: bueno, pues su madre es una mona, pero la mía no. Porque él dice que venimos evolucionando. Y Dios no evoluciona, y nosotros somos creacionistas. Creemos en la creación y en que Dios nos creó varón y hembra de una vez y por todas. Vuelvo otra vez a engancharme donde estaba. Voy nuevamente a mencionar lo de la iglesia de Berea, porque hay un detalle que es importante cuando usted trata de estudiar y de comparar lo que se está enseñando. Ahora no podemos salir. Me acuerdo una vez un joven en la iglesia y me dio pena porque a veces podemos también caer en una actitud arrogante. Me acuerdo que esa mañana compartí y había compartido y él me dijo: quiero hablar contigo. Cuando terminé de compartir, me refiero a mi país, había compartido esa mañana en la iglesia. Y cuando me siento, él me dice: quiero hablar contigo. Y yo me siento, digo: dime. Había sido de los jóvenes incluso que habían estado con nosotros en la reunión, pero había entrado como en un aire medio extraño. Él se entendía que había descubierto algo, pero quizás no sabía cómo manejarlo. Y se había identificado con lo que había predicado, pero el problema fue que cuando me senté me dijo: ¿sabes qué? Me dijo a sí mismo: yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo sé más que tú de lo que tú estás hablando. Y yo me quedé, no le contesté nada, porque me dijo: yo puedo decirte más y puedo enseñarte y puedo buscarte material para que estudies. Me mandó a la escuela. Yo le dije: bueno, amén, gracias. Y Dios es testigo que dije: bueno, amén. Y él se quedó y realmente a veces nosotros podemos decir muchas cosas, pero nuestra actitud, nuestro testimonio hace lo que la Biblia dice en Romanos. Dice que haz bien a quien te haga mal, dice, y amontonarás ascuas. O sea, dentro dice, le llenará su cara de vergüenza. Él quizá esperaba de que yo me irritara en ese momento, y lo que hice fue serle de testimonio porque me quedé tranquilo. Y él se sintió esperando una respuesta. Simplemente le dije amén. Y luego eso le hizo como tenerme, luego quizás que tú haces cosas y te encuentras, dice: uy, lo hice mal. Me daba cuenta que cuando lo veía, él se sentía, lo hice mal. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay que analizar, hay que verificar como la iglesia de Berea lo que se está enseñando, pero hay que hacerlo con la actitud adecuada. La iglesia de Berea tenía algo que lo marqué aquí y está en Hechos 17 del 10 al 11, y eso no va para la iglesia, va para todo lo que usted reciba. Si quiere lo puede buscar conmigo, Hechos 17 del 10 al 11. Pero hay algo interesante que tenía la iglesia de Berea para cuestionar, para investigar, y que no lo pierdas aunque lo hagas. Hechos 17 del 10 al 11 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Ay, perdón, estoy leyendo mal yo. Sí, pero alguien diga algo. Alguien que se queje. Es que comencé en el 1, perdón. Verso 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Querían saber si estas cosas eran así, pero tenían un ingrediente muy importante, y es que dice que eran nobles. Y la nobleza es la humildad que tú puedes tener para poder hablar con alguien, algo donde tú no estás de acuerdo, y poder en un espíritu de mansedumbre, de amor y de humildad, conocer lo que enseña la palabra. Yo soy el primero que le digo algo, yo quiero enseñar lo que enseña la Biblia. Si usted un día entiende de que no he dicho algo, tenga la nobleza de poder decírmelo, que seguro lo voy a rectificar. Cada vez que quiero compartirlo, quiero hacer delante de Dios. Quiero terminar esta mañana, para no hacérselo ya un poquito largo, no sé si largo, pero quiero que vayas conmigo a Génesis 1, porque esa palabra que antes existía y que luego se convirtió en algo revelado a tu vida, hay un poder tremendo aquí en Génesis 1, del 1 al 3. La palabra de Dios no puede cambiar, iglesia. No puede ser movida, no puede ser ajustada, no puede ser utilizada ahora como un comodín para lo que me conviene. Y Génesis del 1 al 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es la primera palabra de Dios pronunciada para que lo invisible o lo que no está hecho se convirtiera en algo real. Su palabra, que es la misma que Él pronunció en ese entonces, es la misma que tenemos hoy. Y Dios no ha movido su palabra de lo que Él nos está enseñando. Así como en ese contexto, en ese momento, la tierra estaba desordenada y vacía, creo que tu vida y mi vida en un momento estaban como estaba la tierra. Estábamos desordenados, vacíos, sin luz, y alguien dijo, sea la luz hecha en tu vida, Judy. Y la luz se hizo. Y lo que estaba desordenado, lo que había caos, se organizó y comenzó a tener forma. Dios no hizo las cosas a media. La luz no se hizo a medias en este momento. La luz se hizo y resplandeció de una vez por todas. Para que no tengamos excusa y podamos ver claramente lo que Dios nos está hablando. Y lo tenemos en su palabra y lo tenemos a través de la creación. Iglesia, ya he terminado. Quiero leerte simplemente algo que también coloqué aquí. Esa palabra dinámica de Dios que formó el universo en Génesis 1:3 es la misma que sostiene el mundo, y esto luego lo puedes buscar en Hebreos 1:3. La misma palabra que lo creó es la misma palabra que lo sostiene. Esa palabra no cambia, porque si cambiaría, no, otra cosa pasara. Pero también quiero decirte algo. Esa es la misma palabra que juzgará a este mundo. De modo que lo sustancial y lo verdadero no es lo que tú y yo estamos viendo. Las realidades últimas no son cosas que hoy vemos, sino aquello que no se veía y que Dios lo ha hecho resplandecer sobre ti. No te afanes, no te agarres de lo que hoy estás mirando. Agárrate de lo que antes no podías ver y que Dios ha revelado a tu vida. Todo esto pasará, pero su palabra no pasará.